Estamos aquí para conversar con Lucía de Carlos, ella es abogada y vamos a hablar del tema de la feria judicial. Algunos conocen, otros no, de qué se trata eso en lo que tiene que ver con la justicia, pero sí sabemos que hay denuncias por violencia que ocurren en esta temporada y queríamos saber, bueno, cuál es la modalidad, a dónde debemos dirigirnos y qué sucede con ese tema. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. Hola, Ivana, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, un gusto poder informar respecto a este tema que muchos oímos que comienza a ocurrir a partir del cierre de año, esto de la feria, pero no tenemos mucha idea concreta de si quedan guardias, cómo hacemos, qué pasa con esos expedientes. Bien, bueno, yo te agradezco la posibilidad porque es una inquietud muy frecuente que tienen las personas, sobre todo aquellas que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, incluso situaciones de violencia, ¿no? Donde no saben bien cómo manejarse o a quién acudir. La realidad es que ya para el fin del año se empieza a ver un movimiento diferente en tribunales, donde vamos a tener los últimos días hábiles que quedan siempre atravesados por los festejos de fin de año, y luego durante todo enero estamos de receso en todo lo que es la justicia ordinaria, por decirlo de alguna manera, todas las temáticas que son más comunes y que no requieren quizás tanto apuro para ser solucionadas. Claro. Luego va a haber algunas problemáticas que son urgentes y necesarias de resolver, que van a tener que ver principalmente con lo que son delitos que pueden seguir ocurriendo y hay que seguir investigándolos con urgencia y a la brevedad, y con situaciones de violencia también, con algunas cuestiones vinculadas a infancias que también hay que resolver urgente, porque el hecho de esperar a que volvamos de la feria denegaría la posibilidad de justicia y generaría mucho daño, ¿no? La realidad es que es difícil de todos modos poder acceder a esto si no es a través de abogados o de alguna institución que nos esté allanando el camino, porque si vamos físicamente a tribunales probablemente no vamos a encontrar gente, ¿no? Claro. Porque quedan algunos juzgados de guardia con guardias mínimas y donde van a estar trabajando principalmente a puertas cerradas. Claro. Es así que todo lo que tiene que ver con cuestiones urgentes es bueno ir consultándolo en lo que es policía por un lado, si estamos lamentando estar atravesando un delito, por ejemplo, y con las otras cuestiones es bueno acercarse a los dispositivos institucionales de la administración pública, que seguramente también van a estar trabajando con alguna demora, pero que no van a cerrar sus puertas durante enero, ¿no? Claro, Entonces, hay una suerte de guardias en ciertos espacios donde se receptan este tipo de denuncias, pero quedan como a una espera, ¿no? Claro, todas las denuncias de violencia tienen que seguir funcionando con la misma rapidez. La realidad es que nosotros detectamos que si, por ejemplo, una orden de restricción tiene que demorar 48 horas en tramitarse, vemos que quizás incluso se pueda demorar unos 5 días hábiles, una semana, pero rápidamente lo va a tener que resolver el juez. Va a haber un juez encargado de las cuestiones de violencia y de las cuestiones familiares urgentes que va a estar disponible para ello, pero como va a estar acumulando también otros temas que normalmente no son con los que trabaja, puede tener estas demoras que planteamos. Exacto. Bien, ¿qué sucede con los acompañamientos que suelen ocurrir, que vienen desde los equipos técnicos de ciertos espacios? Vos mencionaste que tienen que ver con las niñeces, con las infancias. ¿Qué sucede con ese tipo de acompañamiento? Incluso a propias mujeres o personas trans que han realizado denuncias y que en ese periodo sufren como una brecha, ¿no? Bueno, quienes hacemos los abordajes vemos efectivamente, como vos decías, que para los últimos meses del año, principalmente en diciembre, este periodo tan festivo, es como que de alguna manera aumentan los casos de violencias hacia mujeres, personas trans e infancias, que son los grupos más vulnerables en estas temáticas. Incluso esto nosotros ya lo veníamos percibiendo desde los abordajes,
pero lo que es la Corte Suprema de la Nación, desde su oficina de violencia de género, lo ha podido documentar. A partir de octubre de 2022 empezó a notar un alza en casos que contrastaba mucho con lo que habían sido los otros meses del año, ¿no? Entonces, bueno, esto ya incluso está documentado de que realmente es así. Y durante enero no es la excepción. Hay como una prolongación de todo eso que se vive a fin de año, justamente sabiendo las personas agresoras de que hay mayores dificultades para acceder a la justicia. Por eso es tan importante poder contar con la información para saber cómo proceder, hacer una denuncia rápidamente ante la policía, llegarse a los dispositivos de abordaje, todo lo que es la Subsecretaría de Género, la de Infancia de la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo, CENAF. Son instituciones que están funcionando, claro, que receptan. Sí, y que pueden ir dando marco, ¿no? a este abordaje hasta que puedan acceder a la justicia. Claro. Lucía, ¿cuál es el tiempo que tarda desde que se genera una denuncia, ¿no? Desde que la persona toma la decisión de generar esta denuncia, que sabemos y hemos dicho aquí que a veces no es fácil, que a veces quien lo detecta es un vecino, una vecina o algún familiar, pero desde ese momento en el que la mujer o la persona, hablamos de violencia de género, en primer lugar, es uno de los temas que hemos tocado aquí porque sabemos que ocurre un montón, pero también hay otro tipo de violencias y de denuncias que se hacen, pero desde ese momento y hasta que algo ocurre, por lo menos para poder frenar lo que está sucediendo, ¿cuáles son los tiempos que están siendo en este momento? Eso es variable, va a depender de cómo enmarquemos nosotros y la persona que nos tome la denuncia la situación. Si ingresa como denuncia por violencia de género, tiene que ser inmediata la toma de medidas. Claro. Debería tardar no más de 48 horas, incluso a veces, si tenemos suerte, en el mismo día ya estamos teniendo la orden de restricción, pero recordando que los juzgados de violencia solo toman medidas preventivas. Si queremos avanzar en la cuestión de fondo, tendremos que ir a la fiscalía a ver lo que pasa con ese delito en sí mismo o canalizar por el lado de la justicia civil, y ahí ya estamos hablando de otros tiempos, ¿verdad? Luego sí, lo que vamos a estar haciendo es, por ejemplo, una denuncia anónima por una situación vinculada con maltrato infantil y la hacemos en la línea nacional. Ahí ya estamos hablando también de otros tiempos, ¿no? Porque el abordaje va a iniciar de manera remota, desde lo nacional va a tener que bajar a lo local, donde se accionen los dispositivos y los equipos técnicos estén yendo a constatar las situaciones, y muchas veces no se constatan tan rápidamente. Claro, ¿no? La gente tiene que saber de esos tiempos, ¿no? Porque realmente es cierto que se necesita resolver cuestiones urgentes, pero hay toda una burocracia que ocurre en los diversos organismos que realmente a veces son hasta peligrosas, pero por eso mencionamos muchas veces aquí esto de la ley Micaela, lo que significa, ¿no? Que los primeros receptores de este tipo de denuncias, como lo son, bueno, los distritos policiales y estos otros organismos que vos acabas de mencionar, estén preparados para receptar a estas personas, porque la verdad es que luego de ese momento en el que la persona tomó la decisión de llegar y hacer esa denuncia, o la denuncia anónima, como vos bien decís, hay mucho para resolver de ahí para adelante. Sí, hay una tendencia y una necesidad que además está planteando la sociedad, ¿no? A justamente hacer una reforma judicial que dinamice los procesos, que haga que sean más rápidos, que se pueda acceder mejor a justicia. Esto está más planteado actualmente para lo que es el fuero federal, la justicia federal, que va a tener que ver con delitos que son de importancia para el Estado nacional más que para lo provincial. Aunque en lo provincial se ve en nuestra provincia algunas pequeñas posibilidades que empiezan a surgir de tener procesos más dinámicos, van a ser procesos orales. Hemos escuchado aquí en torno a, por ejemplo, hurtos o robos, cosas que suceden en la calle, de gente que se dirige a hacer la denuncia policial y a veces hasta se encuentra con que tiene que llenar
la propia persona el formulario de denuncia, porque no hay quien la tome, ¿no? Entonces ahí encontramos a personas que verdaderamente están con esa capacidad de poder hacerlo, tienen las condiciones como para poder hacerlo, y otras personas que no, y la verdad es que no es fácil, ¿no? A veces lo que de un lado se piensa que se está mejorando, del otro lado no, es como la digitalización. Sí. A veces decimos, bueno, no todos pueden acceder a y la ciertas creencia cosas. de que con eso ya basta, pero no le informan a la gente de que luego tiene que ratificar en sede policial esa denuncia, si no, no va a tener no tiene continuidad. validez. Claro. Bueno, nosotros desde aquí por eso siempre optamos por abrir esta puertita en este pequeño espacio para que sirva de canal informativo, ¿no? Por lo menos para que la gente tome conciencia y averigüe, se informe, se llegue a estos lugares, y no en el momento en el que tiene una necesidad imperiosa, sino antes, ya estar informado para cuando ocurre esta situación, bueno, ya tener la tranquilidad por lo menos de conocer. Sí, ¿no? Cuando se está atravesando el problema ya va a ser difícil razonarlo y poder darse cuenta cuál es la solución. Entonces siempre es bueno poder estar sabiéndolo de anticipado, o porque también nos puede servir para ayudar a la persona. A los demás, exacto. Siempre hablamos de deberes y derechos, y justamente los derechos que tenemos están al alcance de todos, no siempre, pero sí la obligación de informarnos y demás. Bueno, eso es una decisión nuestra, ¿no? Entonces, que sea una ida y vuelta real, bueno, por el bien de todos y todas. Sí, así que siempre agradecida de que exista este espacio y que llegue a la gente con un sentido tan importante. Bueno, y nosotros el agradecimiento hacia vos también por ser tan expeditiva para la explicación, porque necesitamos eso, lo concreto y lo básico, y después, bueno, por supuesto la consulta de la gente la harán en los respectivos lugares. Vamos a tratar de dejar aquí unos teléfonos, algunas direcciones, para que justamente se tomen ese tiempo previo. Es como dicen los médicos, ¿no? Mejor prevenir que curar. Es bueno, así. En todo sería el ejemplo. Muchísimas gracias, Lucía, por tu paso por aquí. Gracias a vos también. Y hasta la próxima.